Bueno, cordial saludo para todos. Con el ánimo de participar en el foro para este módulo, he seleccionado la pregunta ¿qué es educación? Para poder hacerlo, traigo a colación algunas definiciones que a lo largo de la historia se han venido dando sobre la concepción de educación desde diferentes perspectivas. La primera de ellas es la de Platón, que habla de la educación como un proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad. La segunda que me gustaría mencionar es la concepción de Aristóteles, que la concibe como ese principio mediante el cual la comunidad humana conserva, transmite, mejora su peculiaridad física y espiritual. La tercera es la concepción de Freire, ya un personaje mucho más cercano a nosotros a nivel latinoamericano, que ve la educación como un arma de lucha contra el atraso y la pobreza. Recordemos que él hacía la crítica a concebir la educación como esa desde una perspectiva bancaria y la veía más o la ve todavía desde las personas que hemos seguido trabajando desde educación popular como esa concepción liberadora de la educación, esa oportunidad liberadora para las personas desde la educación. Y también traigo a Foucault, que considera que es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que esto implica. Considero que la educación, vista desde diferentes perspectivas, tiene algunos hilos en común y es esa oportunidad de transformar las visiones que se tienen de las personas a través de la adquisición de conocimientos, de la vivencia de ciertas experiencias, del compartir con el otro y por supuesto desde entender ese aprendizaje contextualizado a unas realidades que configuran. Para trascender como docente considero que la educación pues nos permite hacer un acompañamiento cercano a las personas y para cumplir la labor fundamental del docente debemos ser ejemplo, compromiso con la tarea, tener empatía con las personas, pero además exigencia, porque la educación por más cercana y humana, pues requiere de unos procesos de exigencia para que todo esto se transforme. La educación se vivencia desde el ser, desde el hacer y desde el contexto, cuando tengo la oportunidad, primero, de poner en el escenario lo que yo soy como persona, ¿cierto? Llámese docente o llámese estudiante. Cuando tengo la oportunidad de hacer uso de ese conocimiento que tengo para solucionar problemas que se dan de manera permanente en la vida de las personas, para solucionar algo específico, para dar respuesta a una necesidad específica y obviamente porque lo contextualizo. Ya en algunas ocasiones hemos dialogado sobre lo que tiene que ver cómo entendernos como sujetos glolocales que están inmersos en una realidad que no es solamente el pequeño círculo en el que nos movemos, sino que además es una realidad mucho más amplia que nos configura como seres humanos y nos hace transformar los vínculos sociales que tenemos. Frente a la tercera pregunta, que tenía que ver con la diferencia entre la educación como institución, en la educación y la pedagogía, entendemos que la educación para mí es una institución que cumple una función social de transformar, una función social de cambiar, una función social de hacer mejores personas y que permitan obviamente transformar sus realidades. La pedagogía, por el contrario, no podemos entenderla desvinculada de la educación, porque se entiende como esa ciencia social que involucra desde la reflexión lo que sucede para poder entenderlo en el acto educativo y que está fundamentado además en unos procesos históricos, sociológicos, políticos y psicológicos que hacen que se entienda la pedagogía, reitero, como esa ciencia que soporta a la educación. Para ejemplificarlo un poco, vemos que desde la pedagogía pues existen diferentes formas de entenderla o tipos, si lo queremos mencionar de esa manera, que dependen un poco del método que se use para poder
aplicarlo a un contexto. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, la pedagogía infantil, donde el objeto de estudio son los niños. Encontramos, por ejemplo, la pedagogía crítica, que está un poco en sintonía con educación popular y la concepción de educación de Freire. Entendemos también una pedagogía conceptual, donde el método está un poco llevado pues desde lo cognitivo, obviamente que involucra lo afectivo también y lo expresivo. Vemos también, por ejemplo, esa pedagogía social donde se pretende hacer una igualdad de las oportunidades de las personas. Entonces, si nos damos cuenta, van una de mano de la otra, pero que finalmente cumplen como con ese rol, la educación como esa institución con una función social y la pedagogía para entender la educación y analizarla para aportarle desde un método específico para poderlo desarrollar. Espero con este video dar cumplimiento al proceso. Agradezco su atención.